Hola, soy el ingeniero Quiroga y hoy les voy a hablar del PVC. El PVC es el policloruro de vinilo, pero entonces debemos definir en sí qué es esto de policloruro de vinilo. En sí, el nombre de poli proviene de que es un polímero. Propiamente el PVC es un plástico. Pero entonces, ¿qué hace diferente al PVC? El PVC tiene un monómero que se le añade el cloro y presenta la siguiente fórmula química. Al polimerizarlo, se forma toda una red, digamos, de tejido plástico que lo conforma. Dicha adición de cloro le confiere al PVC distintas propiedades. Entre ellas está el hecho de que el PVC es un material inerte químicamente. Aparte de ello, es un material bastante rígido para ser un plástico. Normalmente los plásticos presentan propiedades de menos rigidez y de menos fragilidad. Pero entonces el PVC tiene, digamos, una combinación de ambas, lo que lo hace un material un poco más tenaz. Por lo tanto, bueno, añadiendo dicho cloro y teniendo en cuenta esto, que es la microestructura y como tal de qué se compone dicho polímero, encontramos la clasificación del PVC como tal. Son dos diferentes tipos, de los cuales vamos a hablar. Bueno, pero entonces, ¿cómo se clasifica el PVC? Encontramos dos principales tipos, el UPVC y el PPVC. El UPVC es el PVC que se fabrica, digamos, de manera primaria, y el PPVC es aquel al que se le añaden distintos componentes que hacen que sea menos rígido, ¿sí? Dichos componentes son llamados también plastificantes, de ahí su nombre PPVC. El PPVC es más flexible, pero entonces hay que tener en cuenta que no lo debemos confundir con las bolsas plásticas convencionales. Si bien este polímero sí se utiliza para bolsas, se hace desde una aplicación en torno a la medicina o en torno a la odontología para guardar o almacenar compuestos biológicos, como por ejemplo sangre o suero. Pero entonces, intermolecularmente, ¿cómo es la acción de los plastificantes? Bueno, para definir a un plástico tenemos que tener en cuenta que estos suelen tener puntos de fluencia bastante bajos, lo cual hace que se deformen plásticamente de manera más fácil. Entonces, un plastificante lo que hace es actuar como barrera entre las moléculas para disminuir la interacción entre las mismas, lo cual hace que las fuerzas secundarias o fuerzas de Van der Waals sean más débiles con respecto a cada una de ellas. Esto le confiere propiedades plásticas que hacen que se deslicen entre sí dichas cadenas o dichas moléculas de carbono o estructura. Otro tipo de clasificación, aparte del UPVC y el PPVC, encontramos el método de polimerización. Los métodos de polimerización consisten en tres. El primer método es la emulsión, el cual consiste en polimerizar en agua. En este método la característica principal es que se producen granos un poco más grandes, digamos de entre 100 y 200 micrómetros. El siguiente método es el método de la emulsión. ¿En qué consiste la emulsión? En mezclar resinas y agua. En este método se producen granos un poco más pequeños, o un poco no, mucho más pequeños, de 0.1 a 2 micrómetros. Ahora vamos con el método del granel. ¿En qué consiste el método del granel? Esto sí es netamente resina, o sea, no se le añade nada de agua. Y aquí los gránulos son mucho más finos, lo que le da propiedades, digamos, de menos rugosidad o menos porosidades. Para terminar este apartado, agregamos la siguiente tabla de propiedades que se ven modificadas por la adherencia de los clasificantes en el tipo de PPVC. Las propiedades del PVC tienen que ver con tres apartados principales. El primero es su gran resistencia térmica. El segundo tiene que ver con sus propiedades mecánicas, esfuerzos de tracción, tensión, compresión o demás. Y el tercero, que es químicamente inerte. Bueno, presentamos las propiedades que tienen que ver con su termoresistencia. Si han visto, por ejemplo, que cuando usted aplica, digamos, una llama a una bolsa plástica de una matriz netamente polimérica, sin cloro, esta bolsa se prende, pues con el PVC no pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando se tiene, digamos, una instalación hidráulica en el que usted tiene un tubo de PVC, usted le aplica esa misma llama, digamos con una mechera, y puede hacer que este se deforme. ¿Para qué? Para, por ejemplo, no tener que usar uniones de PVC entre diferentes tubos y poder hacer la instalación. A continuación presento las siguientes temperaturas en las cuales a medida que va aumentando el material se va deformando o puede llegar a la combustión. También es debido decir que antes de llegar a la combustión el PVC libera ácido clorhídrico, es decir, sucede un proceso de pirólisis y de degradamiento antes de que se produzca la combustión. Por eso este material, digamos, no se prende en fuego, apenas usted le aplica, digamos, unos 70 grados centígrados. Debido a que el PVC es químicamente inerte ante muchos efectos, se puede utilizar en aplicaciones como la medicina o las tuberías. Por el lado de la medicina se usa más que todo el PPVC o el PVC flexible para hacer bolsas quirúrgicas. Y también pues porque tiene una gran capacidad de ser esterilizado. Por otro lado, en las tuberías
pues dicho material no contamina como tal el agua que nos llega. Digamos, hay diferentes tipos de PVC y diferentes tipos de tuberías. Hay tuberías que se encargan del acueducto o también hay tuberías que se encargan pues de brindar las aguas limpias. Por otro lado, tenemos lo que es la construcción. En dicha industria la principal propiedad es la capacidad de resistir temperaturas sin prenderse fuego o sin ser altamente comburente. El PVC tiene distintos métodos de reciclaje. El primero es el directo, en el cual simplemente se reciclan ciertas piezas hechas de este material, como por ejemplo tuberías en desuso o demás para la construcción. Otro método es el mecánico, en el cual se tritura este material, se lava, luego se granula y luego se fusiona, para formar otra vez distintos productos o componentes. Un ejemplo de ello son las tuberías o el reciclaje de tuberías PVC. Es diferente hablar de un PVC de primera o un PVC de segunda. El de primera es mucho más brillante y se ve mucho más liso. El PVC de segunda, gracias al triturado y de pronto algunos defectos, porosidades se pueden dar gracias a dicha fusión de gránulos. Y pues da en tubos o productos un poco más opacos o con un color menos amarillo brillante. Otro tipo de reciclaje es el químico, en el cual básicamente se busca recuperar ácido clorhídrico o los mismos monómeros de dicho polímero, ya sea por hidrólisis o pirólisis. A continuación vamos a ir a una ferretería en donde visualizaremos las diferentes presentaciones del PVC. Una de las más representativas son los diferentes tubos, como por ejemplo los tubos para electricidad, los tubos para alcantarillado o los tubos presión, los tanques para agua o las llaves de registro para el jardín o los acoplamientos necesarios para los tubos de presión o del alcantarillado. Por otro lado, también hay accesorios para las instalaciones de lavamanos o lavaplatos, como por ejemplo este acople. Algo muy llamativo también son las diferentes calidades que puede haber entre un mismo producto. Por ejemplo, los tubos de 1,5 de alcantarillado pues evidencia que tienen diferentes precios. Hay precios económicos que corresponden a PVC reciclado para alcantarillado y también hay precios de marca Hereford o originales. Se diferencian uno porque es más ennegrecido y el otro porque tiene colores más brillantes y menos porosidades en sus cavidades. Como conclusión se puede decir que el factor diferenciador del PVC es el cloro, el cual es responsable de todas sus propiedades mecánicas y aparte de eso de su inercia químicamente, lo cual le da la posibilidad de ser trabajado en diferentes campos, ya sea en la medicina o en las tuberías o aquellos en los que se tiene que tener cuidado con el tipo de sustancias que van a ser tratadas para el consumo humano.